Él es Joe Buck, un hombre que trabaja lavando platos en Texas. No tiene futuro y renuncia, pues decide irse a Nueva York porque cree que allí podrá vivir como gigoló. Se compra ropa de vaquero porque piensa que verse masculino y atractivo es suficiente para que mujeres con dinero lo mantengan. Desde el inicio se plantea que John no tiene un plan, tiene una fantasía. Y el traje de vaquero es una mentira que usa para no sentirse inferior. Antes de irse aparecen recuerdos de su abuela, cuando él le hacía masajes y cuando ella lo cuidaba. También recuerda cuando le decía que podía ser quien quisiera en la vida. Ella era la única persona que le dio cariño real, pues Joe no aprendió a valerse solo. Joe recuerda cómo llegó a vivir a esa casa y se sugiere que la mujer no era realmente su abuela, pues al parecer Joe es huérfano y ella lo adoptó, tal vez por lástima. Bueno, eso no lo sabemos. Además vemos que hay un vaquero amigo de la abuela. La película no explica, pero deja claro que la infancia de Joe no fue segura, que no había límites claros ni protección. Mientras Joe va en el autobús hacia Nueva York, recuerda a una mujer, la que parece era su novia llamada Ann. Mientras tienen sexo, ella le dice que él es el único, y parece ser su primer amor. El recuerdo no es romántico, se vuelve un poco inquietante, pero entenderemos de qué se trata más adelante. Mientras van en el autobús, todos esos recuerdos van apareciendo mezclados y sin orden, dando a entender que ese pasado lo persigue. Y tal vez ese viaje no es para ir a encontrar algo, sino tal vez para escapar de eso que lo atormenta. Joe llega convencido de que la ciudad funciona como en las películas. Cree en la imagen del hombre seguro y exitoso e intenta hablar con mujeres, pero no lo toman en serio. Se va dando cuenta que Nueva York no es lo que imaginaba y que las cosas no serán tan fáciles. Joe consigue acostarse con una mujer que parece rica, pero después de estar con ella, le dice que no tiene dinero y termina pidiéndole a él, haciéndole una escena donde ella llora y consigue su objetivo, que él le dé algo de dinero. John descubre que ni siquiera es útil dentro del sistema que quería aprovechar, y entonces conoce a Rico Razzo Rizzo, un estafador que tiene un problema en una de sus piernas, que es pobre y que está enfermo. Después de que Joe le cuenta el por qué está en Nueva York, Razzo le promete que ahí conoce a un tipo que lo puede ayudar y contactarlo en el mundo para ser gigoló. Pero Razzo es un mentiroso y tiene fama de estafador en el lugar. Lo lleva al edificio donde está el sujeto y le cobra $20 por la información. Pero cuando llega donde el sujeto, este le promete ayudarlo. Solo que no es lo que Joe espera, pues empieza a hablarle de Jesús y Joe entra en pánico y huye. Mientras lo hace, aparece el recuerdo más claro del trauma. Joe y Ann fueron abusados sexualmente. Las imágenes son violentas, fragmentadas y confusas. Entonces nos damos cuenta que Joe no decide vender su cuerpo, pues para él, su cuerpo siempre fue algo que otros usaban. Joe está sin dinero ni comida y busca a Razzo para vengarse y reclamarle por haberlo estafado. Entonces lo encuentra y se da cuenta que Razzo está en la miseria, que no tiene cómo devolverle los $20 y que simplemente es un marginado. Pero Razzo le dice que sí tiene a dónde ir, pues él conoce un apartamento abandonado donde puede pasar la noche. Joe desconfía, pero lo sigue al lugar. Cuando llega nos damos cuenta que Razzo habla de Florida, pues piensa que el sol y el descanso en Miami podrían darle una vida mejor. Razzo está enfermo, pero se aferra a esa idea. Al contrario de lo que parece, Florida no es un lugar. Aquí es expuesta como una excusa para que el personaje no se rinda. Los dos, marginados y solitarios, empiezan a vivir la angustia de la miseria. Mientras Razzo roba pequeñeces para sobrevivir, Joe intenta vender su cuerpo en un cine y un joven le promete dinero si está con él. Pero cuando sucede, le confiesa a Joe que no tenía dinero. Este intenta golpearlo y quedarse con su reloj, pero no tiene el valor para quitárselo y lo deja ir. Cada vez se va desplomando la ilusión de Nueva York para Joe, que tiene que vender su querido radio para conseguir dinero. Al ver que la situación empeora cada vez más y que su amigo Razzo está cada vez más enfermo, decide donar sangre por dinero. Aquí vemos cómo Joe vende parte de sí mismo para poder sobrevivir, que ya lo ha intentado de otra forma y no ha conseguido lo que quería. Pero esta vez lleva algo de dinero y de comida. Un día mientras toman un café, dos personas le toman una fotografía a Joe y le dejan una invitación para una fiesta. El invierno es cada vez más crudo y Joe y Razzo van al lugar. Es una fiesta llena de drogas, sexo y gente perdida. Mientras Razzo sigue robando, Joe conecta con una mujer después de que consumen alucinógenos. Ella quiere acostarse con él,
y Ratso aprovecha y le dice que es su proxeneta y que debe pagar $20 para poderse ir con Joe. Ella acepta y consigue dinero por primera vez de forma clara. Y aquí nos damos cuenta que el personaje entra en degradación aceptada. Joe se va con la mujer, cuando están en la intimidad no logra tener con ella. Se frustra y se siente inútil. Aquí el personaje se da cuenta que la masculinidad que imita no le pertenece. Pero la mujer no se da por vencida y logra que Joe le responda. Y aunque no hay emoción ni orgullo, logra su objetivo. Al día siguiente ya le paga los $20 y le dice que puede conectarlo con otros clientes. Entonces Joe está feliz porque por fin va a empezar a ganar dinero como gigoló y que los planes que tenía ahora se pueden hacer realidad. Pero entonces Ratso empeora, está delirante y le cuenta a Joe que ahora no puede moverse, que no puede caminar. Joe se preocupa y quiere conseguirle un médico, pero Ratso se niega. Entonces, en su desesperación, conoce a un tipo que lo invita a salir y a cenar. Lo lleva a su apartamento y Joe le roba para conseguir dinero y cumplir la promesa de llevar a Ratso a Florida. Aquí el personaje no actúa por el dinero, sino por obligación moral. Yes. Viajan en un bus y parece que Ratso está cumpliendo su objetivo de llegar a Florida. Pero en el camino le cuenta a Joe que se hizo en los pantalones. Se siente humillado por la situación, pero Joe lo toma con gracia. Le compra ropa nueva cuando llegan a la Florida. Y él se quita su traje de vaquero, que esa fantasía de virilidad y de lograr el dinero fácil ya no existe más, pues simplemente ya no cree en eso. Joe le dice a Ratso que quiere un trabajo honesto, una vida normal, que ya no quiere ser un gigoló. Y en ese momento, cuando Joe acepta su realidad y deja a un lado la fantasía, se da cuenta que Ratso está muerto. Joe queda solo, simplemente sosteniendo el cuerpo de Ratso. No hay un triunfo, pero tampoco hay un fracaso de forma épica. Simplemente sigue vivo y con la oportunidad de empezar nuevamente, después de haber vivido toda esa experiencia que lo hizo de alguna forma madurar. Asombroso. Cowboy de Medianoche se estrenó en 1969, cuando Estados Unidos vivía una gran crisis y el país venía de la guerra de Vietnam, del asesinato de Kennedy y Martin Luther King, del colapso del ideal familiar tradicional y del cuestionamiento abierto al sueño americano. Hasta ese momento Hollywood seguía vendiendo un modelo claro: el hombre fuerte, exitoso, heterosexual y ganador. Esta película es exactamente lo contrario, pues Joe Buck no es un rebelde ni un héroe, es un tipo ingenuo, vulnerable, que solo cree en una mentira cultural, cree que verse como vaquero lo va a salvar, y la película muestra cómo ese mito masculino, que era una idealización de la identidad estadounidense, ya no funciona en esa América urbana de fines de los 60. Aquí Nueva York aparece como el reverso del sueño americano, pues no hay oportunidades, solo individuos compitiendo por sobrevivir. En ese contexto, el cuerpo se vuelve moneda de cambio, no por perversión, sino por necesidad. La película también es radical para su época porque rompe con la sexualidad normativa. No explica ni justifica, sino que muestra. Hay una especie de ambigüedad sexual, impotencia, prostitución masculina, afecto entre hombres que no necesita ser etiquetado. Y en 1969 eso era directamente incómodo. Por eso fue clasificada como X. Una clasificación que ahora no existe, pero que para la época era entendible. Y aún así ganó el premio Oscar a Mejor Película. El hecho de que su director, John Schlesinger, fuera gay no es un detalle menor, pues su mirada no idealiza la masculinidad ni la convierte en espectáculo. La observa desde fuera como algo frágil, como algo aprendido y fácilmente quebrable. Joe y Ratso no son machos caídos, son productos de un sistema que nunca les enseñó otra forma de ser hombre. La relación entre Joe y Ratso reemplaza la historia de éxito por una historia de dependencia mutua. Son dos tipos marginados a su manera y no se salvan, no triunfan, pero se acompañan. En un cine que siempre prometió redención, Cowboy de Medianoche se atrevió a decir algo mucho más incómodo. A veces lo único posible no es morir solo. La película se convierte en una obra maestra porque no ofrece consuelo, no tiene final inspirador y no tiene lección moral clara. No hay una victoria. Tiene algo más raro y más honesto, una radiografía brutal de su época. En 1969, el público estaba listo para verla porque ya sabía que el sueño americano no era para todos. Y hoy sigue siendo una obra espectacular, porque ese problema nunca se resolvió. Cowboy de Medianoche no envejeció. Lo que envejeció fue la mentira que se atrevió a exponer. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, con una gran actuación de Dustin Hoffman y de John Boyd.
que te hace cuestionar sobre una realidad cruda y sobre dos personajes que lo único que quieren es no estar solos. Ahora lárguense.